Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de la proporcionalidad directa. Ayer estábamos viendo qué era proporcionalidad y también estábamos viendo qué eran las magnitudes. Como recordatorio les recuerdo que las magnitudes eran todos aquellos objetos, los objetos que tienen la cualidad de poder ser medidos o de poder ser contados. ¿Sí? Y que dijimos que una proporción era una relación o una razón entre dos o más magnitudes, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a ver ahora qué son las proporciones directas, ¿sí? ¿Cómo se da una proporción directa? Las proporciones directas se dan cuando dos magnitudes pueden cumplir las siguientes condiciones. Una de las condiciones que deben cumplir las magnitudes para ser directas debe ser que al aumentar una de las magnitudes la otra también aumente, o que al disminuir una de ellas la otra también disminuya. Ahorita voy a explicar eso. Y la otra característica que deben cumplir, o la otra condición que deben cumplir, es que cuando se dividen las medidas correspondientes de dos magnitudes directamente proporcionales, el cociente siempre debe ser igual y se le denomina constante de proporcionalidad directa. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto, porque solo diciéndolo, solo leyéndolo, no me van a entender. Para poderlo entender, vamos a realizarlo con todo y un ejemplo. Para saber si las magnitudes son directas, niños, primero que nada tenemos que hacer una tabla, ¿sí? Entonces vamos a colocar primero el ejemplo número 1. Ejemplo número 1, ¿sí? Dice, este está aquí en el libro, se los voy a explicar porque ya lo tienen aquí en el libro, no lo voy a escribir, pero sí lo voy a realizar aquí en la compu para que ustedes puedan ver cómo fue que lo realizaron ahí en el libro. Dice, Claudia realiza un viaje en su automóvil el día sábado, recorriendo 215 kilómetros, 216 kilómetros, perdón, con 3 galones de gasolina. El día lunes recorre 180 kilómetros con 2.5 galones de gasolina. Finalmente, el jueves recorre 126 kilómetros con 1.75 galones de gasolina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nos está indicando aquí es que mientras más recorrido hagan ustedes con el carro, ¿sí? Mientras más kilómetros avancen, van a gastar más gasolina o menos gasolina. ¿Ustedes qué dicen? Si yo recorro más con mi carro, ¿voy a gastar más gasolina o voy a gastar menos gasolina? Es lógico, ¿verdad? Que si yo recorro más distancias, voy a gastarme también más gasolina. Entonces, aquí es donde entra lo de la proporcionalidad directa. ¿Cuáles son las dos magnitudes que estoy comparando o que estoy relacionando en este caso? Estoy comparando la magnitud longitud, ¿por qué? Porque estoy hablando de kilómetros, ¿sí? Entonces estoy comparando la longitud y estoy comparando la capacidad, porque estoy hablando de galones de gasolina. Entonces las dos magnitudes que yo tengo son longitud y capacidad, ¿sí? A más longitud recorrida voy a tener mayor gasto de gasolina o menor gasto de gasolina. ¿Ustedes qué dicen? Voy a tener mayor gasto de gasolina. Entonces, si la longitud aumenta, la capacidad o el gasto de gasolina también va a aumentar en este caso. ¿Sí? Si yo disminuyo la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de gasolina consumida también va a disminuir. Entonces eso quiere decir proporcionalidad directa, que cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Y cuando una disminuye, la otra también va a disminuir. ¿Sí? La longitud aumenta, el gasto de gasolina aumenta. La longitud disminuye, el gasto de gasolina también disminuye. Entonces se puede decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Pero para saber si el problema que nos dieron es directo, ¿sí? Si es proporcional, tenemos que realizar una tabla, ahorita van a ver, donde vamos a comparar longitudes con capacidad, ¿sí? O con el gasto de gasolina. Entonces, en este caso,
serían kilómetros recorridos y serían gasolina, ¿sí? Galones de gasolina. Esas son las dos magnitudes que yo tengo ahorita, niños. ¿Cuáles son las dos magnitudes o qué es lo que yo estoy midiendo? Estoy midiendo kilómetros y estoy midiendo galones de gasolina gastados. Por lo tanto, esas son mis dos magnitudes. Entonces dice, si ustedes recorren 216 kilómetros, se van a gastar 3 galones de gasolina, ¿sí? Luego dice que si solo recorren 180 kilómetros, se van a gastar 2.5 galones de gasolina. Y si solo recorrieran 126 kilómetros, se gastarán 1.75 galones de gasolina, ¿sí? Ahora nuestra misión es descubrir si estas magnitudes sí son directamente proporcionales o no. Para saber si sí son directamente proporcionales, lo que tenemos que hacer es dividir cada una de las magnitudes dentro de la otra, ¿sí? El número mayor dentro del número menor, ¿sí? En este caso tenemos que dividir kilómetros entre gasolina. ¿Por qué? Porque kilómetros tiene el número mayor y gasolina tiene el número menor. Entonces tenemos que dividir 216 dentro de 3. Vamos a colocar aquí dividido. Permítanme. Dividido. Ahí está, dividido 3. También tenemos que dividir 180 dividido 2.5. Y por último tenemos que dividir esta última relación de magnitudes, que sería 126 dividido 1.75. Entonces, niños, sabemos que estas magnitudes son directas. ¿Por qué sabemos que son directas? Porque les dije que si una magnitud aumenta y la otra también, al mismo tiempo son directas. O si disminuyen ambas al mismo tiempo, son directas. Si se dan cuenta, si yo reduzco la cantidad de kilómetros, así como hicimos aquí, la cantidad de gasolina también va a reducirse. Si yo aumento la cantidad de kilómetros, la cantidad de gasolina también va a aumentar. Entonces estas dos magnitudes son directas, pero todavía no sabemos si son proporcionales, ¿sí? Entonces ya sabemos que son directas, pero para saber si son proporcionalmente directas, tenemos que dividir una de las magnitudes dentro de la otra. Siempre la magnitud más grande dentro de la más pequeña. En este caso, la magnitud grande es kilómetros porque tiene las cantidades más grandes, ¿sí? Entonces, siempre vamos a dividir la magnitud que ustedes vean con mayor valor en sus cantidades dentro de la que tenga valores más pequeños, ¿sí? Y en este caso, como les digo, los kilómetros tiene valores mayores que los de la gasolina. Por lo tanto, vamos a dividir kilómetros dentro de gasolina. Cada magnitud se divide con su magnitud con la que fue comparada, ¿sí? Por ejemplo, 216 kilómetros para 3 galones de gasolina. Entonces, eso se dividen entre ellos. Luego, 180 kilómetros dentro de 2.5 galones de gasolina. Y luego, 126 kilómetros dentro de 1.75 de gasolina. Ahora, para saber si sí son proporcionales estas dos magnitudes, al dividir nos tiene que quedar el mismo resultado en todas las divisiones, ¿sí? Si en todas las divisiones nos queda el mismo resultado, nosotros vamos a poder decir que estas magnitudes son proporcionalmente directas o directamente proporcionales, ¿sí? Si al dividir no nos queda el mismo resultado, podemos decir que son magnitudes directas, pero que no son proporcionales, ¿sí? Entonces vamos a ver. 216 dividido 3 me va a dar 72. Ahí vamos bien. Luego 180 dividido 2.5 me va a dar 72. Vamos bien, miren, el resultado de las dos divisiones me dio igual. Por último, 126 dividido 1.75 me va a dar 72. Entonces, como yo ya dividí todas mis, si se pueden dar cuenta, todas mis magnitudes, ¿sí?
Dividí magnitud kilómetros dentro de magnitud gasolina en todas las comparaciones que hice y todas las divisiones me dieron el mismo resultado. Quiere decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Porque al aumentar una, la otra disminuye. Al aumentar una, la otra también aumenta. Y al disminuir una, la otra también disminuye, ¿sí? Y al dividir las relaciones que existen entre esas magnitudes, siempre nos da el mismo resultado. Entonces nosotros aquí podemos presumir que estas magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Directamente proporcionales. Ahora, solo nos hace falta una cosa. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ahorita vamos a ver. Bueno, ahora vamos con la primera serie de la página 213 de su libro. Aquí les van a dar una tabla donde les van a colocar dos magnitudes distintas, ¿sí? En la primera tienen edad y estatura, y en la segunda tienen días trabajados y salario, ¿sí? Ustedes deben ver si las magnitudes son directas y luego comprobar si son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces vamos a ver. Primero vamos a ver la primera, que dice edad y estaturas. Tenemos una tabla entonces donde nos dan edades y estaturas. ¿Ustedes creen, niños, que mientras mayores sean van a tener mayor estatura? ¿Creen que aumentan? ¿Creen que disminuyen? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a colocar aquí. Dice que la edad va a ser por meses. Entonces les pregunta. En un mes puede medir 58 centímetros, dicen. En 2 meses, 75. En 3 meses, 90. Y en 4 meses, 105. Vale. Ahora la pregunta es la siguiente. Al aumentar la edad, ¿aumenta la estatura? Cuando un bebé nace, sí, al aumentar su edad, o cuando tenemos un niño, ¿verdad? En este caso, porque los adultos ya no crecen, pero aquí estamos hablando de niños, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos viendo la estatura de un niño, cada vez que avance su edad, va a crecer más, va a tener mayor estatura. Entonces sí, ¿verdad? Estas dos magnitudes son directas. ¿Por qué? Porque si un niño es más grande, va a medir más, ¿verdad? Si es más grande de edad, va a medir más. Ahí estamos bien. Entonces sí aumenta, ¿verdad? Donde dice la pregunta, al aumentar la edad, ¿aumenta la estatura? Sí aumenta, ¿verdad? Porque aquí la tabla nos lo está demostrando. A más edad, más estatura. Sí es lo que nos muestra la tabla. Ahora dice, realiza las divisiones. Entonces aquí ustedes solo tienen que dividir lo que les estaba mencionando aquí. Ya saben que para ver si son directamente proporcionales se divide la magnitud con valores más grandes dividido la magnitud con valores más pequeños. Entonces en este caso la magnitud que tiene valores más grandes es la magnitud de estaturas. Entonces se va a dividir la magnitud más grande con la magnitud más pequeña. Entonces la primera sería 58 dividido 1. Entonces vamos a colocar, ahí ya me confundí aquí. Ahí está, 58 dividido 1. Y 58 dividido 1 nos da 58. Después la segunda que tendríamos que dividir es 75 dividido 2. Entonces 75 dividido 2. Y 75 dividido 2 nos va a dar 37.5. Luego, 90 dividido 3 sería la siguiente. 90 dividido 3. Eso va a ser igual a 30. Y por último sería 105 dividido 4. Y 105 dividido 4, eso me da 26.25. Niños, yo les dije que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales,
al hacer estas divisiones, ¿verdad? Al dividir la magnitud con valores más grandes dentro de la magnitud con valores pequeños, nos tiene que quedar el mismo resultado en todas las divisiones, así como en el ejemplo anterior. ¿Se recuerdan que en el ejemplo anterior, después de dividir la magnitud con valores más grandes dentro de la magnitud con valores más pequeños, todas las respuestas nos quedaron 72 en el ejemplo anterior? Sin embargo, en este ejemplo todas las divisiones nos quedaron diferentes. Entonces aquí nos pregunta, ¿los cocientes son iguales? No, todas las divisiones nos quedaron diferentes. Por lo tanto, dice, ¿las magnitudes, edad y estatura son directamente proporcionales? No, jamás. ¿Sí? Ahí vamos a poner que no. ¿Por qué jamás? Porque niños, el ser más grande no significa que vayamos a medir exactamente una medida predeterminada. Por ejemplo, yo no les puedo decir, ay, cuando Joseph cumpla 20 años, él va a medir 2 metros. No lo sé, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero tampoco puedo decir, Dylan cuando cumpla 20 años, entonces también va a medir 2 metros. No, ¿verdad? Porque todos tenemos una genética distinta, nunca vamos a medir lo mismo. Por lo tanto, la edad y la estatura nunca van a ser dos magnitudes que sean directamente proporcionales, ¿verdad? Porque hay personas, así como yo me considero que soy chiquito, y hay personas que tienen niños de 15 años o hasta de 12 años que son más altos que yo, ¿verdad? Entonces la edad no tiene nada que ver con la estatura. Por lo tanto, nosotros ya lo comprobamos aquí con la tabla y ya vimos que al hacer las divisiones entre una magnitud, entre los valores de una magnitud y otra, todos los valores de las divisiones son distintos. Por lo tanto, ya comprobamos aquí que la edad y la estatura son dos magnitudes que no son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, ahora a ustedes les toca resolver el segundo ejemplo. Tienen que hacer exactamente lo mismo que yo hice y ver si sí son proporcionales. Se recuerdan, si les quedan todos los resultados de las divisiones iguales, entonces sí son proporcionales. Si no les quedan iguales los resultados de las divisiones, no son proporcionales, ¿sí? En la segunda serie, ¿qué hay que hacer? En la segunda serie dice, completa la tabla que relaciona la medida del lado L de un cuadrado con el perímetro del mismo. Y luego responde. A ver, niños, dice, medida del lado del cuadrado, 1 centímetro, 2.7 centímetros, 3 centímetros y 4.2. A ver, ahí le responde del otro lado también, perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Entonces, en el primero les dan el ejemplo. Si un lado del cuadrado mide 1 centímetro, dice que el perímetro va a ser 4 centímetros. Entonces ahora ustedes averigüen. Si cada lado del cuadrado mide 2.7 centímetros, ¿cuánto va a medir el perímetro del cuadrado? Tienen que sumar 2.7 más 2.7 más 2.7 más 2.7, ¿verdad? 4 veces porque el cuadrado tiene 4 lados. Y así tienen que hacer con todos. Después tienen que ver cuál sería el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 3 centímetros. Y de último, cuál sería el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 4.2 centímetros. Luego dice, ¿cuáles magnitudes estamos relacionando en esta tabla? Pues estamos relacionando las medidas de un lado del cuadrado con perímetro, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Son las dos magnitudes que estamos comparando. Luego dice, al aumentar la medida del lado de un cuadrado, ¿va a aumentar el perímetro? A estas se las dejo a ustedes para que la respondan después de haber encontrado los perímetros de los demás cuadrados. Luego dice, encuentra los cocientes perímetro dividido medida del lado del cuadrado. Entonces aquí lo que tienen que hacer es dividir lo que les está pidiendo ahí, ¿sí? Realizan esas divisiones y cuando ya tengan el resultado dice, describe cómo son los cocientes. Tienen que describir si al hacer esas 4 divisiones todos los resultados les quedan iguales o todos les quedan diferentes, ¿sí? Y por último, pregunta, ¿las magnitudes relacionadas son directamente proporcionales? Ahí ustedes deberán decir si sí o si no, dependiendo de cómo les quedaron las divisiones en esa serie. Y por último dice, lee y luego resuelve. Una emisora de radio transmite 6 canciones cada media hora. ¿Cuántas canciones transmite en 1 hora y 20 minutos? ¿Sí? Si transmite 6 canciones cada media hora, quiere decir, niños, que cada cuántos minutos transmite una canción. Media hora tiene 30 minutos. Y dice que en 30 minutos colocan 6 canciones. Entonces, ¿cuánto dura cada canción? Realícenlo ahí en su mente. ¿Cuánto dura cada canción? Sería 30 minutos
y a 30 minutos le caben 6 canciones, quiere decir que cada canción ocupa 5 minutos. ¿Por qué? Porque 5 por 6 me da 30, ¿sí? 5 minutos por 6 canciones, 30 minutos. ¿Estamos? Entonces, si cada canción dura 5 minutos, ¿cuántas canciones caben en 1 hora y 20 minutos? Si la hora tiene 60 minutos más 20 minutos serían 80 minutos. Entonces ustedes tienen que averiguar cuántas canciones les caben en 80 minutos, si cada canción dura 5 minutos. Vamos a ver qué respuesta nos da. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy, niños. Espero verlos luego. Se me cuidan bastante y hasta la próxima.